Buenos días, hermosa familia, amigos, iglesia, creyentes, todo el que escuche este mensaje en esta mañana, pues yo bendigo y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de estar hoy con vida, de estar aquí compartiendo un mensaje. Quiero, antes de comenzar, orando por esta nación y para que Dios provea alimento para aquellos que no tienen que comer. Uno ve esos desórdenes en la calle, pero uno no sabe ni se da cuenta de que realmente hay gente con hambre y no tiene provisión. Que sea el Señor dando esa provisión para estas personas, de alguna manera, que el gobierno o personas o empresarios o gente de buen corazón pueda proveerles un mercado, alimento a estas familias que verdaderamente no tienen nada, por eso su desespero. Uno entiende eso y uno debe gracias a Dios por aquellas personas de buen corazón que están sosteniendo a aquellos que no tienen que comer. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo nos regale una palabra hoy. Le damos gracias a Gregorio Gualteros que ya se conectó. Dios te bendiga, Gregorio, y así va a quedar tu familia, tus hijos, tu vida y tu relación con Dios. Gracias, Padre, yo te doy gracias de todo corazón, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en este momento, Dios. Eh, Te entregamos este devocional, Padre amado, Señor, esta corta palabra que tú nos das, Señor, Dios mío, para que seas tú ministrando, Padre amado, a mucha gente, Dios. Bendecimos, Señor, esta reunión, este momento precioso que vamos a estar aquí bajo tu palabra, bajo tu cobertura, Señor, pidiendo dirección, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú eres fiel, Señor, porque tú tienes el control, Señor, porque tú estás en medio de toda esta situación, Señor, y que tú tienes el control. Yo te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre nosotros, Señor, hoy, y te pido que seas tú ministrándonos con una porción de tu palabra. Una sola palabra bastará para sanarnos, para salvarnos, para levantarnos, para darnos ánimo, para darnos moral, para entender que tú tienes, Señor, el control. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor, y te pido permiso para ministrar esta porción de tu palabra y bendice y ministra a todo aquel que la escuche, Señor, que seas tú ministrándole a ellos y a mí también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, gracias a Dios por estar aquí para compartir esta palabra. Estoy tomando en estos días la nueva traducción viviente porque es muy clara, porque tiene una forma muy linda, la traducción es muy linda, lo que Dios nos ha dado por medio de esta versión. Y hoy Dios me ha regalado una porción en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Para el pueblo cristiano, pues de pronto es conocida la palabra, es este mensaje que nos da por medio de este libro sobre Gedeón, una persona común y corriente, una persona como usted y yo, una persona que era normal, era en una época, en el libro de los jueces dice que esta es una de las épocas más difíciles que tuvo el pueblo de Israel, porque ya había muerto Moisés, porque ya había muerto Josué, que había llevado al pueblo hacia la tierra prometida, pero el pueblo, pero no se levantó un líder que dirigiera espiritualmente a esta nación. Y hay un versículo muy tremendo en este libro de los jueces que dice que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, porque no había juez, no había profeta, no habían dejado que Dios interviniera en sus vidas y todo el mundo hacía lo que quería. Cualquier coincidencia con la realidad hoy es tremenda porque mucha gente hacemos no la voluntad de Dios, sino lo que creemos que está bien, lo que mejor nos parece. En esta época los jueces, Dios siempre ha levantado a alguien para hablar, para protestar, para interceder, para reclamar. Nosotros somos cristianos protestantes que no protestamos. Y protestar no es salir a la calle a hablar mal del gobierno ni hablar mal de las autoridades, porque eso no lo hacemos, eso no es bíblico. Protestar es orar, reprender, es estar ahí en intersección, porque sabemos que la guerra es espiritual. Y a aquel que me está escuchando, a aquellos que me están escuchando, yo les invito que hoy ustedes reflexionen con esta porción de la palabra, porque al igual que Gedeón, usted y yo, no somos nada. De pronto delante de una sociedad, delante de nadie, pero delante de Dios somos valiosos. Y somos valiosos porque la sangre de Cristo me ha dado valor, porque somos apartados, porque somos ungidos por el Espíritu Santo,
porque somos luz del mundo, sal de la tierra. Habrá gente que se burla de lo que hacemos, habrá gente que no cree en la palabra tuya, Señor, pero nosotros somos instrumentos tuyos, Señor, y lo importante es que para ti sea importante lo que hacemos. Y voy a leer esta porción y vamos estudiando un poco sobre la vida de este hombre, Gedeón, uno de los jueces de Israel. Y la voy a leer en la nueva traducción viviente, pero también pueden usar la versión que tengan en la casa, Reina Valera, la nueva versión internacional, o la palabra de si Dios habla hoy. La Biblia que tengan es bueno que la tengan y la sigan o la estudien en el transcurso del día. Y dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Raro, ¿no? Nosotros a veces juzgamos a los israelitas, pero los israelitas somos toda la nación, todo el pueblo, todo el mundo, toda la gente sobre la tierra. ¿Qué hacemos? Dice que hacemos lo malo a los ojos del Señor. Nosotros tenemos que portarnos bienes para el Señor, para Dios. Dios es quien me ve, Dios es quien me juzga, Dios es quien me pide cuentas. Yo no debo portarme bien para que me vea un policía o una autoridad o mi esposa o mi esposo o mi jefe, sino tengo que hacer las cosas para Dios. Él es el que me ve. Como Agar un día, cuando salió a morirse al desierto con su hijo Ismael, por primera vez vio y sintió que Dios era real y describe, dice, el Dios que me ve, el que me ve. Hay alguien que nos está viendo. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor les entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Quiénes son los madianitas? Los madianitas son los descendientes de Madián, uno de los hijos que tuvo Abraham. Cuando enviudó Abraham, él vuelve y se casa con una mujer que se llama Setura y tuvo 6 hijos, y el cuarto hijo se llamaba Madián. Él era el que habitaba esta raza, este grupo de personas, este clan de Madián vivía en Canaán cuando llegaron los israelitas de Egipto. ¿Y Madián qué significa? Significa desacuerdo, significa juicio. Madián, ese es un espíritu, una potestad que pone a la gente en desacuerdo, donde no hay unidad. Allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 también habla sobre ese espíritu de división, ese espíritu de partido, ese espíritu que parte, que divide la comunión, la unidad en un sitio, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en un país, en una ciudad. Hay un espíritu que nos pone en desacuerdo, en que usted escucha una cosa y yo escucho otra, en que usted quiere hacer una cosa y yo quiero hacer otra cosa. Ese es Madián. Madián es un demonio, es un espíritu, es una potestad, es algo que está ahí trabajando para que yo no tenga un acuerdo con mis hermanos. Porque la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por algo, el Señor va a obrar ahí. Y entonces a veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera nosotros mismos. Usted a veces está orando en el espíritu, pero su mente está lejos, está pensando en otra cosa. A la verdad, dice Pablo, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Si nos pusiéramos 2 de acuerdo, mi espíritu y mi alma, oráramos en unidad, sería poderoso. Pero si un hermano y otro se ponen de acuerdo por orar por algo, es más poderoso, porque es donde uno ora, echa a 1000 demonios, pero donde oran 2, echa a 10,000. Entonces hay poder en la oración. Por eso este espíritu de Madián no va a dejar que nosotros tengamos unidad, que no tengamos acuerdo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. O sea, este espíritu lo que quiere también es encerrarnos. Mira que los israelitas se tenían que guardar en sitios, hacían cuevas en las montañas, se tenían que esconder, porque los madianitas venían y barrían, eran como langostas, dañaban toda la bendición, todo el trabajo de los israelitas. Eso es lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Usted siempre que lea una porción de la Biblia, piense cómo voy yo ahí, cómo aplico la palabra de Dios a mi vida.
O sea, ¿cómo puedo hacer yo? Y el enemigo, estas potestades quieren encerrarnos en nuestra casa, en nuestra mente. A veces estamos afuera en la calle, pero esclavos por dentro, encerrados, encarcelados. Y Dios y Jesús vino a traer libertad, libertad a los cautivos, dice por allá en Isaías 61. Gracias, Padre, por la palabra, Señor. Dice, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Ese era uno de los problemas que tenía Israel muy grandemente. Israel siempre se ha caracterizado por una nación trabajadora, una nación bendecida por Dios, porque hay una promesa de parte de Dios para Abraham, para su descendencia, para todos los que descendemos genética y espiritualmente de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe y los judíos, una nación próspera y bendecida. Ellos siempre han sido bendecidos, el pueblo de Dios será bendecido, pero a veces este espíritu de Madián, este demonio que quiere atraer juicios sobre nosotros, desacuerdos sobre nuestras vidas, viene a deteriorar nuestra economía, a deteriorar nuestra provisión, nuestra fe, porque podemos perder lo económico, podemos perder la salud, pero si perdemos nuestra fe, ya estamos muy mal. Por eso el Señor preguntaba o decía que cuando viniera Él a la tierra, habrá fe en la tierra. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Mira toda esta gente que está protestando en estos días. Ellos no saben a dónde ir. La palabra de Dios dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, piden con malos propósitos. Nosotros no tenemos a veces porque no sabemos pedir, porque le pedimos al que no le debemos pedir. El que provee es el Señor. Dios sabrá cómo provee. Hay una ilustración por ahí de una persona que vivía en la calle, un anciano que vivía en la calle y tenía mucha hambre tenía ese anciano y vivía en la calle. Y entonces olió que en una panadería estaban terminando un pan fresco, olía a pan caliente, a pan fresco, y era delicioso el olor del pan. Y esta persona de la calle, este anciano, comenzó a orarle a Dios de ahí en su sitio donde estaba en la calle durmiendo, debajo de unos harapos, de unos trapos sucios, arrinconado a una pared. Comenzó a orar, a decir, Señor Dios, mándame de ese pan que huele rico, Señor, quiero comer ese pan fresco, Señor, mándame a alguien. Y había alguien por allá atrás escuchando, los dos muchachos que también eran de la calle, escuchando orar a este anciano, y decía, pero este anciano, ¿cómo va a creer que Dios existe si nos tiene en la calle, si estamos pobres, si estamos mal? Yo no creo que Dios exista. Dijo, pero tomémosle del pelo a ese anciano. ¿Y cuánto tienes tú en moneda? Dice, yo tengo 1.000 pesos. Y él dijo, yo también tengo 1.000 pesos. Y entonces con esos 2.000 pesos fueron y compraron 2.000 pesos de pan fresco en esa panadería y comenzaron a botarle el pan por encima de la pared para burlarse de la fe del anciano. Y el anciano comenzó a recoger ese pan y daba gracias a Dios por cada pan que caía por encima de la pared. Y entonces, cuando recogió los panes que botaron estas personas para burlarse de su fe, dijo el anciano, Señor, te doy gracias por el pan que me has provisto, que me has dado, Señor. Así utilices al mismo diablo para bendecirme. Nosotros tenemos que creer que Dios provee y tenemos que entender que la provisión viene por donde venga de parte de Dios y es Dios quien nos sostiene. Y entonces el diablo quería quitarles a estos israelitas este espíritu de Madián, toda la comida, todos sus bienes. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Gloria a Dios. Por fin el pueblo clamó a Dios. Hasta que la crisis no nos toque, hasta que no estemos en el piso, hasta que no estemos en el lodo, mucha gente no levantará la cabeza para decirle a Dios, Señor, ayúdame. Clamaron a Dios. Por allá en Jeremías 33:3 habla de clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. El Señor quiere que clamemos a Él. Él nos va a mostrar cosas que nadie ha visto o que ojo humano no ha visto. Él quiere que usted clame a Dios. Orar, a veces oramos en la mente, pero cuando clamamos, clamamos en el espíritu, en el dolor, en la necesidad.
genuina, auténtica, al único Dios verdadero, al único Dios que puede oírnos y proveernos. Clamaron a Dios, ¿por qué? Porque eran multitudes, eran langostas, era cosa tremenda lo que verían, era una tragedia tras otra tragedia. Si usted está pasando por eso en cualquier área de su vida, sea económica, espiritual, física, emocional, familiar, esas langostas no tienen poder sobre nosotros porque hoy nos levantamos con clamor para pedirle a Dios que proteja nuestras vidas, que saque esas langostas de nuestras vidas. Y la palabra ya en el 6:7 de Jueces dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hacéis caso. Ay, Señor, perdónanos, Dios. Dice el pastor Darío Silva Silva, ay, Señor, tú sabiendo y yo adivinando. Esa frase siempre me ha gustado en mi vida, la he tenido en cuenta. Dios, perdónanos porque a veces buscamos donde no debemos de buscar. Tú nos has dado garantías de que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios todopoderoso. Tú nos sacaste de Egipto a nosotros también, del pecado, de las borracheras, del vicio, del adulterio, de muchas cosas que de pronto estaban en nuestras vidas, pero ya no lo estamos. Estamos apartados, estamos en una tierra de Canaán, en una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, pero a veces nosotros acudimos a nuestros dioses antiguos, a nuestros dioses pasados. A veces nosotros le prendemos una vela a Dios y otra vela al diablo por si las dudas. A veces creemos que el rezar y pecar y empatar es suficiente. No, nosotros tenemos que tener una vida íntegra. En estos tiempos de pecado, de juicio, tiene que haber integridad. Integridad es que tenemos que portarnos bien, así no nos vean, ser correctos, así no nos califiquen. Tenemos que tener esa plenitud de que Dios está ahí mirando nuestra vida. El Señor da un aviso, da una enseñanza, y nos recuerda de dónde nos sacó. Y tenemos que ser agradecidos por lo menos por eso. Dice aquí, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Eso es lo que significa Gedeón, guerrero valiente. Y tú eres un guerrero valiente, eres una guerrera valiente. Nosotros en el Señor tenemos eso ya. Nosotros no somos soldados de chocolate, somos soldados de hierro, somos soldados del mejor poder que es Dios, de la gracia de Dios. Y Dios te está llamando a ti para que seas tú intercediendo. Mire, no importa lo que hagamos. Si tocamos a una persona, ya hay bendición. Si tocamos a alguien, ya hay bendición. Si tocamos a alguien en la palabra, no con la mano físicamente, porque ahorita tenemos que no tocar a nadie. Pero si tocamos a alguien, influenciamos a alguien por medio de una oración, si tú te levantas y oras por alguien, así él no sepa, así esa persona no sepa que estamos orando, ya estás aportando algo para la obra de Dios. No importa que seas pequeño o pequeña espiritualmente, pero si tú ya lees la palabra, si ya tú oras por esta nación, si ya tú oras por los pobres, por la provisión de los que no tienen, si ya tú oras por la salvación de las personas, ya estás aportando. Ya eres una bendición, ya eres una guerrera o guerrero valiente. Eso significa Gedeón, ¿verdad? Guerrero valiente. Dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Eso es algo que todo el mundo se dice, incluso cristianos. Si Dios es real, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es real, ¿por qué ha permitido esta pandemia mundial? Si Dios es real, ¿por qué no detiene lo que está pasando? Esa pregunta se la han hecho toda la vida todos los seres humanos porque
le piden cuentas a Dios porque creen que son más poderosos que Dios. Job le preguntó a Dios eso, pero Dios le dice, ¿y dónde estabas tú, Job, cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice el universo, cuando hizo todo lo que hizo? ¿Quién le puede pedir cuentas a Dios? Y Gedeón estaba herido, seguramente sentido, de ver a su nación devastada por los madianitas, de ver que todo lo que conseguían se les iba, se les perdía porque no tenían dinero, porque vivían mal. Y mucha gente se hace esa pregunta porque no les basta la gracia de Dios, sino que lo material es más importante que Dios mismo. Y este hombre se hizo esa pregunta y ¿por qué no nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. A veces como Job declara también en su libro hermoso que termina concluyendo después de semejantes pruebas, de semejantes desiertos tan terribles que vio Gedeón, como la muerte de sus 10 hijos, Señor, su lepra, sus enfermedades, perder todos sus bienes, caer en maldición, sus amigos juzgándolo, todo el mundo, su mujer maldiciéndolo, y termina concluyendo allá por allá al final del libro de Job diciendo, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mi corazón te ve. Para muchos de nosotros, de oídas hemos oído cosas de Dios, hemos oído testimonios de cristianos o hemos leído libros seguramente en algún momento de nuestra vida sobre cosas que Dios hizo, pero usted dice, pero en mí no pasa nada, en mí no pasa nada, en mí no hay, no se ve eso que la Biblia habla, y sobre todo doloroso, pero para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Usted escucha oír a alguien que dice, Dios me habló, Dios me bendijo, Dios hizo, Dios me sanó. Y usted dice, pero ¿cuál Dios será que en mi vida no pasa eso? ¿Cuál Dios es el que ellos predican? Pero nos da pena decir o reconocer que no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Cada uno, Dios no tiene hijados, ni sobrinos, ni mejores amigos, sino hijos. Y si usted quiere ser hijo, ayer hablábamos sobre eso, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que el Espíritu Santo entre en usted y el Espíritu Santo con la buena obra que empiece en usted la perfeccione. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder ver ese Dios real, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del Nuevo Testamento, ese Dios que bendijo a Abraham, a Moisés, a Jacob, a todo el pueblo de Israel, que usó a David, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a estos hombres, mujeres, a Esther, a Ruth, a todas estas personas. Tenemos que conocerlo personalmente. Esa es su obligación, esa es su responsabilidad, esa es su tarea de que usted busque a Dios de todo corazón y búsquelo leyendo la Biblia, busque orando, busque a Dios en el Espíritu Santo, que Él se revelará. Él quiere que nosotros entendamos eso y eso es lo que vamos a hacer porque Dios es real. Mire, tarde o temprano se lo va a reconocer en esta vida o en la otra, porque todos rendiremos cuenta al Señor. Y entonces usted va a entender y va a darle gracias a Dios por esto. En el versículo 14 dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Imagínense. Imagínense la tarea que le pone Dios a Gedeón. Ve tú con la fuerza que tienes y son más débiles que un gusano. Nosotros una enfermedad, una catástrofe, un problema psicológico, una necesidad nos derrumba. Nuestra fe se derrumba fácilmente. Nosotros nos creemos fuertes, tenemos esa careta de payaso, por fuera como fortificados, pero por dentro débiles. Dice la palabra de Dios, dice, este pueblo me alaba de labios para afuera, pero su corazón está tan lejos de mí. Nosotros a veces ponemos cara de 6 y cuarto, cara de que somos fuertes en el Señor, pero cuando viene la prueba, ahí mostramos lo que tenemos por dentro. El Señor me manda a mí, te manda a ti, mandó a Gedeón, mandó a muchos que con la fuerza que tenemos, Él nos va a usar. Es que al final no soy yo, ni eres tú, ni nadie quien hace la obra de Dios, sino es Él, sino que Él nos deja involucrarnos en esto, para que seamos bendecidos realmente por Él. Pero la obra la hace Él. Cuando David peleó con Goliat, David tenía claro que no era él el que iba a pelear. Él tenía claro que el que iba a destruir o derribar a ese gigante era el Señor.
Él no confiaba en su onda, ni en su piedra, ni en su buena puntería, ni en la experiencia que tuvo a través de la vida pastoreando por allá en el campo, el uso de esa onda. Pero él sabía que Dios iba a hacer algo. Él sabía que Dios iba a usarlo para glorificar el nombre del Señor. El Señor te manda hoy que con la fuerza que tienes, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. No soy quien te envía, dice el Señor. ¿Quién me envía? ¿Quién te envía? ¿Quién te habla? Aquí estoy hablando yo, un mortal, un hombre común y corriente, pecador, que a veces falla, cae, se levanta. Pero ¿quién te manda a levantarte hoy para comenzar a proclamar las buenas nuevas del Evangelio? El Señor, el gran yo soy, el Jireh, el Adonai. Él te manda a que tú busques a Dios y Él te va a usar. Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a llenar la boca de las palabras necesarias para levantar. Una palabra solamente basta para levantarme. Di palabra, predica la palabra. Mira, yo nunca había hecho esto de predicar y enseñar por medio de estos medios, pero es una bendición lo que está pasando. Mucha gente está recibiendo un mensaje a diario y es el Señor quien está haciendo la obra. Ve tú con tus fuerzas, es Dios quien te manda a predicar, a orar. Mire ahí a la tía Blanca en su edificio encerrada. Es una anciana que ha cogido como tarea ir de apartamento en apartamento, golpear para decir que ella quiere orar por ellos. Unos lo reciben, otros no, otros dicen después, muchas gracias, pero está haciendo algo. Hay gente que está encerrada pero sin hacer nada, acostados, mirando televisión, durmiendo, jugando, otros tomando y no hacen nada productivo. Podemos hacer cosas grandes. Es Dios quien te manda a orar, a predicar, a enseñar, a llamar a tus amigos para que esos amigos que están ahí con necesidad de una palabra, tú seas ese instrumento. Es el Señor quien te manda, es Dios quien te pide que ve a levantar al caído. Dos son mejor que uno y si uno cayere, ¿quién lo levantará? Qué desgracia para aquel que no tiene quien lo levante, pero usted tiene palabra de Dios para levantar a personas, para levantar el ánimo de un pueblo que está. Es Dios quien nos manda y entonces el Señor dice aquí, ve tú con las fuerzas y dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El menosprecio, el autoestima bajo, el creer que tú eres quien haces la obra. Y no somos nosotros, vuelvo y repito. Tú no eres capaz ni de convencer una mosca. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Dios nos está llevando al avivamiento más grande que va a haber en la historia desde Pentecostés. Y Dios está seleccionando a un pueblo para glorificarse. El avivamiento que viene, ustedes serán testigos y verán el avivamiento de Dios sobre la tierra por medio de la iglesia, su iglesia, la niña de sus ojos, la luz del mundo, la sal de la tierra, viene pronto. El Señor viene pronto y el avivamiento viene pronto porque el Señor va a avivar corazones, pero Dios te quiere usar. Dios quiere que tú intercedas, que tú leas la palabra de Dios, que tú le creas a Dios. Dios no necesita que tú le des una oportunidad, pero te digo, dale una oportunidad a Dios para que Dios sea un Dios real en tu vida. Yo no te ofrezco religión, ni teología, ni doctrinas, sino relación. Busca al Señor, tú y Él y tú, y el Señor va a usarte. Eres el más pequeño, dice que el clan más pequeño, la familia más pequeña, no importa quién sea, Dios no necesita multitudes, Dios necesita a un hombre, a una mujer que se levante en fe. Esta mujer que se fue con su suegra Noemí, Ruth, Ruth le decía, Noemí le decía, vete para tu tierra y adora a tus dioses, quédate con tu familia, cásate de nuevo, haz una familia. Pero Ruth no quiso dejar a su suegra. Pero realmente no estaba dejando a su suegra, era que había conocido al Dios de Ruth, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y le dijo, no me digas que te deje, no me digas que me devuelva para mi tierra, te seguiré, iré donde tú vayas, le dijo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué palabras tan tremendas de esta mujer.
Qué cosa tan tremenda, eso es lo que tenemos que nosotros presentar al Señor. No le presentes a Dios a una persona porque le prometes que se va a sanar o que va a salir de la ruina o que sus hijos van a salir del pecado. No, no muestres a un Dios así. Muestra a un Dios que va a evitar que la ira venidera venga sobre mí en el día del juicio. Lo que Dios nos está prometiendo realmente en la palabra es la salvación. No casa, ni carro, ni beca, ni perro fino. Dios lo único que está ofreciéndome a mí y a usted en este momento es salvación. Que el día de la ira, porque va a venir un día de la ira de Dios sobre la tierra, que ese día usted no esté ahí esperando ese juicio de Dios, sino que esté en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. No importa, eres el más pequeño, tranquilo. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Oiga, qué privilegio que Dios nos está dando, hermano, hermana. Que Dios te va a usar. Y yo pongo este ejemplo en la iglesia a mis amigos y es jocoso, pero es como cuando usted le da una mesada a sus hijos y sus hijos ahorran de esa mesada una porción de plata para el Día del Padre, comprarte un regalo, una camisa y tú sabes que esa plata venía de tu bolsillo, pero te da alegría de saber que tu hijo te regaló esa camisa. De nosotros no viene nada bueno, pero Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer, lo bueno. Él nos deja participar en su obra para que nos sintamos bien. Pero nosotros no somos verdaderamente los que hacemos nada, es el Señor. Es Él en su poder, es Él el que está trabajando. Mira, Él dice que estará conmigo, dice yo estaré contigo y destruirás a los madianitas. Es que Dios te quiere usar. Comienza a orar, comienza a leer la palabra de Dios. ¿Qué leo en la Biblia? Dice mucha gente. Mire, la suma de la palabra, la verdad, yo comenzaría por Génesis, porque cuando me dan un libro para leer, pues yo no comienzo por la mitad ni por el final, pero la Biblia no es un libro normal, usted puede leer cualquier porción de la palabra, puede leer el proverbio del día, hoy, la fecha de hoy, la fecha que tengamos hoy, usted lee ese proverbio o un salmo o el libro de Juan, pero antes de comenzar a leer, dígale al Señor, al Espíritu Santo, que tú no sabes leer la Biblia, que no la has entendido, pero que quieres entenderla y que necesita de la revelación, de la presencia del Espíritu Santo para poder leerla, entenderla y sobre todo aplicarla, porque mucha gente es oidora de la palabra, pero no hacedora de ella. ¿De qué le sirve a usted saberse la Biblia de memoria, saber tantas cosas de la Biblia si usted no aplica eso a su vida? No hay poder ahí, pero si usted aplica la palabra, una palabra nomás, que usted entienda, que usted ponga en práctica y hay poder. Tan solo di la palabra, dijo el centurión a Jesús, y será hecho. Aprenda a leer la palabra, aprenda a usarla. El Señor te va a usar. Si de verdad cuenta con tu favor, dice Gedeón, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor es quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Casi siempre nosotros tenemos disculpas. Jeremías dijo, yo soy muy pequeño, muy joven. Moisés dijo que no sabía hablar, que le daba miedo, que era muy lento para hablar. Todos, Isaías, he visto tu presencia y moriré. Todos nosotros creemos que no somos dignos, que no podemos hacer la obra de Dios. No somos dignos realmente. Es Dios quien nos da dignidad con su sangre, con su gracia. Eh, mm, Tus fuerzas es tu fe, ¿yo? Con tus fuerzas es con tu poca fe, con tu poquita fe que tienes. Esa fe como un granito de mostaza es suficiente. Obedece a Dios, mira, no te sientas encerrado, porque nosotros, aunque estemos metidos en cuatro paredes, somos libres, porque Jesús, el Espíritu Santo me hizo libre. Yo ya no soy esclavo del pecado, yo ya no soy esclavo de la ansiedad, ya no soy esclavo de nada de eso, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está ahí conmigo y Dios está levantándome a mí y a usted y a una nación para que oremos. Vuelvo y repito, Dios está preparando a la iglesia para el avivamiento más grande que habrá sobre la tierra. Habrán milagros poderosos para que la gente crea, porque esta generación mala y perversa solamente van a entender de la palabra de Dios con los milagros que Dios va a hacer a través de ti. No te dé miedo orar por un enfermo, no te dé miedo declarar sanidad sobre ese enfermo, porque el Señor va a hacer milagros a través de los medios, de las redes, del teléfono, de oraciones. Si hay alguien enfermo ahí, créale al Señor que Dios lo va a sanar. Mi amigo Lisandro, que está hoy hospitalizado con un problema de corazón delicado,
Estaba en cuidados intensivos. Anoche estuvimos hablando con su esposa y sus hijos. Le vamos a declarar sanidad a él. Vamos a pedirle al Señor que el Señor se glorifique en él. Yo no estoy diciendo que se va a sanar porque yo oro. Yo digo que el Señor lo puede sanar porque el Señor es soberano y porque Dios va a hacer milagros para que mucha gente se convierta. No te dé miedo, así es el más pequeño, de decirlo y declararlo. No te dé miedo a predicar que Noé metió animales en un arca. No le dé miedo decir que a Jonás se lo comió una ballena. No le dé pena ni miedo. Es el Señor, es su palabra. Nosotros creemos que todo eso es posible. Él dice, aquí vuelvo y repito, dice, si de verdad cuento con su favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Señales, uno a veces puede pedir yo soy de una de las personas que me da temor, pena, pedirle señales a Dios, pero uno las puede pedir. Gedeón le pidió señales al Señor. Si usted está a punto de hacer algo pero no está seguro, pide una señal y esté atento, porque a veces pedimos una señal, el Señor nos habla o nos muestra la señal, pero usted está por allá embolatado en los afanes de este mundo como Marta, la hermana de Lázaro. Marta, Marta, afanosa estás. Usted pide señales y el Señor las da, pero usted por estar mirando para donde no tiene que mirar, por estar preocupado en lo que no tiene que estar preocupado, a veces deja pasar esas señales que Dios nos está dando. Dios nos puede mostrar por medio de una señal, nos puede mostrar qué debemos hacer o nos está dando un permiso o un aval para hacer algo. Si le pide señales, esté atento. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Yo digo que la ofrenda más grande que usted le puede hacer al Señor en este momento es tu oración. Es tu tiempo de intimidad, es tu tiempo de comunión. Este tiempo que usted está dedicando en esta mañana es tu ofrenda. Es una ofrenda poderosa. Es una ofrenda de amor, una ofrenda grata, es una ofrenda donde emana un olor grato. Es sacrificio, allá como dice Levítico 6, 12, 13, que el altar no dejará de arder. Es mi responsabilidad de que el altar no se apague. Tengo que atizarlo todas las mañanas. Tengo que traer la leña y avivar y soplar esa fogata espiritual para que mi fe no caiga. Esa es ofrenda. Y él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Mira que el Señor, yo quiero seguir de pronto esta tarde a las 6 de la tarde compartiendo más sobre esta porción de Jueces capítulo 6 y yo quiero que usted y yo reflexionemos en este transcurso del día. El Señor quiere usarte. El Señor quiere darte la oportunidad de que así seas pequeño, pequeña, no en estatura, sino en la fe. Si de pronto a veces muchos ni saben que tú existes, pero Dios sí. Dios te quiere usar. Riega el Evangelio. Pregona la palabra de Dios. Noé fue un pregonero de la palabra. Solo entró su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él, pero él fue un pregonero de la palabra. Jeremías predicó durante 40 años, profetizó la palabra de Dios y nadie le hizo caso. Lo maltrataron, lo mataron, lo volvieron nada. Pero Jeremías, que fue llamado el profeta, lloraron, nadie le obedeció, pero su palabra quedó ahí para toda la eternidad para nosotros. No te canses de pregonar la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Dile a ese amigo, a esa persona que es incrédula, que se dice ser atea, Cristo te ama. Cristo es real en nuestras vidas. Y yo los bendigo. Y bendigo a todas estas personas que están ahí conectadas, Antonia Arevalo, la esposa de mi primo, que veo que son una familia preciosa, son un testimonio vivo ellos en el amor que se tienen, el temor de Dios, mi hermano Pablo, el Lucho, Gregorio, todos ustedes que están ahí conectados, Dios los bendiga grandemente, ayúdenme a orar, a interceder, ustedes son una bendición, aquí no estamos por casualidad, Dios tiene un plan para nosotros y quiere meternos, involucrarnos en eso. Dios los bendiga grandemente y no dejen de orar. Hoy comienza una etapa nueva en esta nación de estar ahí encerrados. A veces juzgamos a esta gente que está por allá afuera. Muchos serán desobedientes, pero muchos tienen necesidades y tienen que comer. Y tenemos que orar por ellos. Que Dios provea a estas personas. Que Dios utilice a estos empresarios. Que Dios les transforme el corazón. Acuérdense la ilustración que Dios puso en mi corazón de darles
que Dios usa hasta el mismo diablo para bendecirnos. Dios permite que los impíos prosperen para que las bendiciones de ellos vengan hacia nosotros, hacia el pueblo, hacia la gente que tiene necesidad. Que primero sean satisfechos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y después en lo físico. Pero mucha gente necesita comer. Y yo quiero que oremos todos los que estamos conectados hoy, los que escuchan esta oración. Oremos para que en esta nación y en el mundo entero, pero sobre todo nuestra nación, nuestra ciudad, tengan provisión, tengan comida, que los niños no aguanten hambre, que haya una provisión para ellos, que Dios multiplique. Dios multiplicó el pan y los peces, solamente que levantaron la poca porción a Dios, la ofrecieron y alabaron a Dios. Que lo poco que te queda en la casa, que el poco aceite que te queda en la casa, que el poco pan, el poco arroz, o si de pronto no tienen una proteína, dele gracias a Dios y levanten las manos y bendigan los alimentos para que el Señor multiplique. Habrán milagros sobrenaturales. Nosotros, en mi familia, hemos visto milagros sobrenaturales de cómo Dios bendice y provee. Yo le doy gracias a Dios por eso y quiero que oremos y demos gracias a Dios por este devocional, porque Dios va a bendecir y te va a usar. Y tú eres como un Gedeón, un guerrero, una guerrera valiente que Dios quiere usar. Y yo los bendigo grandemente y sé que Dios tiene palabra de vida para nosotros, porque su palabra es vida, es poder. Bendigo cada momento que nos da la oportunidad de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, a todo el mundo. Vamos a orar y vamos a orar por la provisión de las familias en Colombia, por ese mercado, para que se multiplique lo que hay en casa y que lo que comamos le demos gracias a Dios. No miremos lo que no tenemos, sino lo que tenemos, y los que no tienen Dios les proveerá. Padre, te doy gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad tan preciosa de compartir este mensaje corto, pero de ti, Señor. Gracias, Dios, porque así como Gedeón era un hombre trabajador que estaba ahí, que tenía preparada una ofrenda para ti, Señor Dios mío, porque tú lo usaste, Señor. Lo buscaste allá donde él estaba, Señor Dios mío. Tú pueda que nosotros nos sentamos insignificantes delante de Dios, Señor, delante de ti, Padre. Pero hoy he aprendido y quiero que mis hermanos entiendan que nosotros somos una bendición grande, porque ya estamos apartados por Él. Somos instrumentos de Él. Vamos a trabajar en la obra, nos tocó vivir estos tiempos finales, Señor. Y como dijo tu profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te digo, y ojalá mis hermanos también lo puedan decir de todo corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, Señor. No sé qué hacer, pero aquí estoy, Señor, dispuesto a obedecer lo que tú digas, Señor. Dame instrucciones, Espíritu Santo, y yo quiero aprender a obedecerte, Señor. Yo te doy gracias por esta nación, te pido que seas tú proveyendo de alimento, Señor, aquellas familias que no tienen nada, Señor Dios mío, que tienen que salir a robar, a saquear supermercados por necesidad. Habrán algunos que son ladrones, que son malos, porque están acostumbrados a ellos, Señor, pero hay muchos que tienen necesidades realmente físicas de hambre, Señor. Provéeles, tú eres nuestro pan de vida, tú eres nuestro maná. Tú le proveíste al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, Señor, maná, pan del cielo, pan que quita el hambre, pan que tenía todas las proteínas, las vitaminas, todo lo que se necesitaba, Señor. Sostén, Señor, a esta gente que no tiene que comer. Por favor, te pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, misericordia sobre esta nación. Una nación próspera, Señor, una nación que fluye leche y miel, una nación que trae mucha comida. Yo bendigo a estos campesinos que no paran de trabajar, Señor, y están vendiendo sus productos normal. Son otros los avivatos que quieren sacar provecho, Señor. Perdona, Señor, la avaricia que hay en nosotros, Señor, la codicia, el egoísmo, el egocentrismo, el humanismo que hay en nuestra nación, en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias por estos campesinos, por esta gente que produce, Señor, comida a diario, leche, huevos, carne, Señor, Dios mío. Yo los bendigo, guárdalos de todo virus, Señor, para que sigan sosteniendo, que seas tú utilizándolos, Padre. Gracias, Señor, y que esa comida sea llegada a cada hogar, Padre amado, Señor, para que no falte nada, Señor, Dios mío. Somos una nación rica, Señor, una nación bendecida, con dos manos,
mares, con ríos, con aguas, con comida por todo lado, Señor. Aunque aquí ha abundado el pecado, Señor Dios, aquí la gracia sobreabundará, Señor. Te pido por provisión para nuestros hogares, para las familias que no tienen que comer en esta nación, Padre amado, Señor. Haz un milagro, Dios, como solo tú lo sabes hacer. Y ojalá que todos ellos puedan ver que es tu mano, Señor, la que provee y no ellos, ni una institución, ni un hombre, ni una entidad, sino tú, Señor, que utilizas a quien sea para glorificarte, Señor. Hemos orado en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos. Dios los guarde. Esta tarde a las 6 vamos a continuar estudiando esta porción de Jueces capítulo 6 para que podamos aprender algo más hoy. Dios los bendiga y bendiciones.